Hoy nos metemos de lleno en la historia de una idea que, literalmente, lo gobierna todo, desde la órbita de los planetas hasta el móvil que tenemos en la mano. Sí, hoy hablamos de la increíble historia de los números. Y para arrancar, una pregunta que lo pone todo patas arriba. ¿Y si las matemáticas no son algo que los humanos hemos inventado, sino que son el lenguaje mismo del universo? Un idioma que simplemente hemos estado aprendiendo a chapurrear, palabra a palabra, durante miles de años. Así que ese va a ser el viaje de hoy, desde la primerísima marca que hizo un antepasado nuestro en un hueso hasta el punto en el que usamos esas mismas ideas para describir el cosmos. La verdad es que es un viaje alucinante. Y ojo que nuestra historia no empieza en una universidad ni en un laboratorio, no. Nos tenemos que ir mucho más atrás, a la penumbra de una cueva, con la necesidad más básica de todas: sobrevivir. Vale, fijaos bien en esto. Es el hueso de Ishango. Tiene unos 20.000 años y es una de las primeras pruebas que tenemos de pensamiento matemático. Aquí no hay ecuaciones ni nada parecido, ¿eh? Lo que vemos son muescas hechas a propósito. ¿Para qué? Pues quizá para contar animales cazados o para seguir las fases de la luna. No lo sabemos seguro, pero lo que sí está claro, y esto es lo importante, es que es un intento de registrar una cantidad. Es como el primer balbuceo de un lenguaje nuevo. Pero lo verdaderamente increíble de esto es el salto mental que supone. Pensemos por un momento en alguien que mira un montón de objetos que no tienen nada que ver entre sí, como estas piedras, por ejemplo, y de repente se da cuenta de que comparten una idea, una propiedad abstracta, con un grupo de cosas completamente distintas, como podrían ser tres mamuts. Esa cualidad de ser tres, esa tresidad, por llamarlo de alguna forma. Y claro, ahí es donde entra esto. El símbolo 3 es la culminación de todo ese proceso. Es la idea pura, la abstracción de una cantidad, ya separada de las piedras o de los mamuts. Justo aquí es donde nacen los números como un concepto. Bueno, y una vez que tenemos esta idea, ¿qué pasa? Pues que se convierte en una herramienta potentísima. Damos un salto adelante en el tiempo y vemos cómo las mates dejan de ser una curiosidad para ser literalmente el motor que mueve a los grandes imperios. Fijaos en Babilonia y Egipto. Cada uno usó las matemáticas para lo que necesitaba. Los babilonios, por ejemplo, desarrollaron un sistema basado en el número 60. Suena raro, pero su influencia es tan bestia que a día de hoy seguimos usando su idea. 60 segundos en un minuto, 360 grados en un círculo. Y mientras tanto, en Egipto el problema era el río Nilo. Sus crecidas anuales borraban las lindes de los campos, así que desarrollaron la geometría, que significa literalmente medir la tierra, para poder volver a dibujarlo todo cada año. Pura necesidad hecha ciencia. Y no pensemos que esto era solo para pirámides y grandes construcciones, para nada. Las matemáticas eran la base de la administración del día a día. Los babilonios lo registraban todo en sus tablillas de arcilla, y los egipcios eran unos cracks de las fracciones para algo tan terrenal como repartir de forma justa las raciones de pan y cerveza a los trabajadores. O sea, la clave de todo esto es que las mates eran, por encima de todo, una herramienta súper práctica. Pero claro, llega un momento en que algo hace clic. El foco cambia. Ya no se trata solo de ver cómo se resuelven los problemas, sino de preguntarse por qué las cosas funcionan de esa manera. Y para eso nos vamos a la antigua Grecia. Aquí es donde las matemáticas y la filosofía se dan la mano. Esta frase de Pitágoras, todo es número. Es que lo clava. Para los griegos, los números ya no eran solo herramientas, eran la esencia misma del universo. Descubrieron cosas alucinantes, como que las armonías en la música seguían proporciones numéricas súper sencillas. De repente, fue como si las matemáticas tuvieran alma. Claro, esta nueva forma de ver las cosas trajo una exigencia nueva, el rigor. Ya no valía con decir, oye, esta fórmula funciona. Había que demostrarlo, explicar el porqué paso a paso con una lógica que nadie pudiera rebatir. Y el campeón de esto fue Euclides. Con su libro Los Elementos sentó las bases de cómo se hacen las matemáticas. Probablemente es el libro de texto más influyente de toda la historia. Y mientras Europa entraba en un periodo de, digamos, estancamiento, la antorcha del conocimiento matemático no se apagó, ni mucho menos. Se fue hacia el este, gracias a un puente de oro intelectual que construyeron en India y en el mundo árabe. A ver, pensemos un momento en los números romanos. Para poner fechas o nombrar reyes, pues valen. Pero, ¿alguien ha intentado multiplicar CXX3 por XLV? Es una auténtica pesadilla. ¿Y por qué es tan complicado? Porque a este sistema le falta una idea fundamental. ¿Se os ocurre cuál puede ser? Eso es, el cero. Inventado en la India, el cero fue una revolución total. Y no era solo un hueco para marcar una posición, como en 101. No, se convirtió en un número de pleno derecho. El concepto del vacío, de la nada, cuantificado.
Para que nos hagamos una idea, sin el cero, nuestro sistema numérico y, por tanto, toda la informática moderna, sencillamente no existirían. Y desde la increíble Casa de la Sabiduría de Bagdad, un genio llamado Al-Juarizmi nos regaló el álgebra. Lo que hizo fue sistematizar los métodos para resolver ecuaciones, para poder trabajar con incógnitas. De hecho, la palabra algoritmo, que hoy está por todas partes, es simplemente una adaptación de su nombre. Casi nada. Y con todo esto llegamos a la traca final. Todas estas piezas del puzzle que hemos ido viendo, el conteo, la geometría, la lógica, el cero, el álgebra, de repente encajan. Y juntas crean la herramienta más poderosa que hemos concebido para entender la realidad. De repente, la cosa se acelera. Newton y Leibniz, casi a la vez, nos dan el cálculo, el lenguaje para describir el cambio y el movimiento. Por fin pudimos escribir las leyes que explican el baile de los planetas. Siglos más tarde, George Boole reduce la lógica a un sistema súper simple de verdadero o falso. Y de ahí, de esa idea tan sencilla, nace la lógica binaria, el lenguaje de unos y ceros que es, literalmente, el ADN de toda nuestra era digital. Es que, si lo pensamos, la progresión es para quedarse de piedra. Empezamos con unas simples muescas en un hueso, un cálculo cada mucho tiempo, y hemos acabado con una lógica binaria que ejecuta miles de millones de operaciones por segundo. Es como si cada nueva herramienta nos hubiera hecho mucho más fluidos en este idioma. Y esa es la gran conclusión de este viaje. A lo largo de 20.000 años hemos pasado de contar 4 cosas a descifrar la estructura del cosmos. Parece que al final hemos aprendido a hablar el idioma en el que está escrita la propia realidad. Lo que, claro, nos deja con una última pregunta en el aire. Ahora que ya empezamos a dominar la gramática de este lenguaje cósmico, desde el cero hasta el infinito, ¿cuál será nuestra próxima conversación con el universo? ¿Qué nuevos secretos nos quedan por descubrir?